Hoy en día, es difícil encontrar a alguien que no haya escuchado al menos una historia escalofriante que haya ocurrido de verdad. Algunas tienen explicaciones lógicas, otras siguen siendo misterios, objeto de debate durante décadas entre investigadores, periodistas y expertos. Este número presenta 3 historias que sucedieron realmente. El hombre que intentó escapar de lo desconocido. Julio de 1996. Empleados de varios bancos en Canadá recordaban a un cliente extraño. Un joven llamado Blair Adams había estado retirando casi todo el dinero de sus cuentas. Vendió algunas de sus pertenencias, tomó el efectivo y huyó del país sin dar explicaciones. Sus amigos notaron que en los últimos días repetía la misma frase: «Vienen a por mí», pero nunca explicó quiénes eran. Blair se negó a ir a la policía. Parecía asustado. Miraba a su alrededor con frecuencia y no confiaba en casi nadie. Algunos pensaban que simplemente era paranoico. Otros estaban seguros de que tenía miedo de verdad. Unos días después se encontró en Estados Unidos, primero en Washington, luego en Virginia, y entonces, inesperadamente, llegó a Knoxville, Tennessee. Nadie entendió jamás por qué fue allí. La noche del 11 de julio, unos transeúntes vieron a un hombre que parecía perdido. Caminaba de un lado a otro cerca del estacionamiento de un hotel, como si buscara a alguien o, por el contrario, intentara escapar. A la mañana siguiente, lo encontraron muerto. El cuerpo yacía en un estacionamiento cerca de la autopista. Había billetes esparcidos, joyas de oro, una bolsa de lona, un pasaporte. Nadie se había llevado el dinero. Los investigadores descartaron de inmediato el robo. Los expertos forenses determinaron que Blair murió como resultado de un brutal ataque. Sin embargo, surgieron varias preguntas de inmediato. ¿Por qué estaba en una ciudad completamente desconocida? ¿A quién le tenía tanto miedo? ¿Y por qué el asesino no se llevó dinero ni joyas? Los investigadores interrogaron a sus familiares, amigos, colegas e incluso a otros viajeros al azar. Nada. Prácticamente no había pistas. La ruta del hombre parecía aún más extraña. En los días previos a su muerte, cruzó la frontera varias veces, cambió de medio de transporte, canceló viajes y, literalmente, cambió de dirección en el último minuto. Parecía que intentaba confundir a cualquiera que pudiera estar tras su pista, pero se desconoce si este perseguidor existió realmente. Pasaron décadas. El caso sigue sin resolverse. Nadie sabe de quién huía Blair Adams. ¿Era real su miedo o luchaba contra algo invisible para quienes lo rodeaban? Pero un hecho permanece. Unos días antes de su muerte, dijo que lo estaban persiguiendo, y poco tiempo después fue encontrado muerto a cientos de kilómetros de su casa. Y hasta el día de hoy, nadie puede responder si fue una coincidencia o una advertencia final que nadie creyó. La niña que pasó 7 años en cautiverio. En la primavera de 1977, Colleen Stan, de 20 años, viajaba haciendo autostop por California. Lo había hecho muchas veces y lo consideraba un método de viaje habitual. Una pareja casada se detuvo junto a ella en la carretera. El hombre conducía, su esposa iba a su lado. A simple vista, parecían una familia normal. Por eso Colleen decidió subir al coche. Los primeros kilómetros transcurrieron con tranquilidad. La conversación era normal. Nada despertó sospechas, pero pronto el conductor se desvió bruscamente de la carretera. El coche se detuvo en una zona desierta. El hombre sacó una pistola, le colocaron una caja de madera sobre la cabeza, cubriéndole completamente el rostro y casi impidiéndole respirar. Así comenzaron sus años de cautiverio. El secuestrador resultó ser Cameron Hooker. Mantuvo a Colleen cautiva en una habitación especialmente construida debajo de su casa. El espacio era tan estrecho que no podía moverse con normalidad durante horas. Con el tiempo, la convenció de que una organización secreta ficticia vigilaba cada uno de sus movimientos y que la castigaría a ella y a su familia si intentaba escapar o pedir ayuda. Esta mentira se convirtió en otra forma de mantener a la niña aterrorizada. Pasaron los años. De vez en cuando, el secuestrador permitía a Colleen salir por cortos periodos. En algunas ocasiones, incluso se reunía con familiares, pero
estaba bajo una intensa presión psicológica y temía que cualquier intento de decir la verdad provocara la muerte de sus seres queridos. El punto de inflexión llegó 7 años después. La esposa del secuestrador no pudo soportar más lo que ocurría en la casa. Le contó la verdad a Colleen, que no existía ninguna organización secreta, y luego acudió a la policía. Cuando llegaron los investigadores, descubrieron pruebas de un crimen cometido hacía tiempo. Cameron Hooker fue arrestado. Colleen finalmente fue libre. Su historia conmocionó a todo el país. Muchos se sorprendieron no solo por el tiempo que pasó cautiva, sino también por el poder que puede tener el control psicológico sobre una persona. Este caso aún está siendo estudiado por especialistas en psicología del trauma y la coerción. A veces, la gente imagina el peligro como una persecución, un arma o una puerta cerrada, pero la historia de Colleen Stan nos recuerda algo más. A veces, la prisión más fuerte es el miedo, y escapar de él puede ser mucho más difícil que abrir cualquier cerradura. Gritos que nadie detuvo. Nueva York, marzo de 1964. La ciudad se había acostumbrado hacía tiempo al ruido nocturno. Sirenas, coches, conversaciones a gritos en la calle. Todo formaba parte de la vida cotidiana. Por eso nadie prestó atención a los primeros gritos aquella noche. Kitty Genovese, de 28 años, regresaba a casa después del trabajo. Ya eran más de las 3 de la madrugada. Aparcó el coche a unas decenas de metros de su casa y se dirigió hacia la entrada. No se percató de que un hombre la había estado observando durante varios minutos. Cuando estaba a pocos metros de la puerta principal, el desconocido se abalanzó sobre ella con un cuchillo. El primer golpe fue inesperado. Kitty gritó. Gritó pidiendo ayuda con tanta fuerza que se encendieron las luces de varios apartamentos. Alguien miró por la ventana. Alguien simplemente descorrió la cortina. El atacante se asustó y huyó. Parecía que todo había terminado. La niña herida logró levantarse y, agarrándose a las paredes de los edificios, intentó ponerse a salvo. Se escondió en el patio, con la esperanza de que el atacante hubiera desaparecido. Pero solo pasaron unos minutos. Regresó. Esta vez la calle estaba vacía de nuevo. El hombre encontró a Kitty en la entrada del edificio y continuó el ataque. Ella volvió a gritar, volvió a pedir ayuda. Los investigadores determinaron posteriormente que algunos vecinos sí habían oído lo que ocurría. Algunos pensaron que se trataba de una simple discusión familiar. Otros tuvieron miedo de intervenir. Algunos supusieron que alguien más ya había llamado a la policía. Solo un testigo contactó finalmente con la policía, pero ya era demasiado tarde. Cuando llegaron los agentes, la niña ya no estaba con vida. El atacante fue arrestado unos días después. Resultó ser Winston Mosley, quien posteriormente confesó el ataque. La historia se extendió rápidamente por todo el país. Los periódicos informaron que decenas de personas oyeron gritos, pero nadie acudió en su ayuda. Posteriormente, los investigadores descubrieron que muchos informes iniciales habían exagerado enormemente los detalles. Algunos testigos intentaron averiguar qué sucedía, otros pidieron ayuda y el número de testigos presenciales fue en realidad menor de lo que se informó inicialmente. Pero la tragedia resultó ser real. Fue después de este incidente que los psicólogos comenzaron a estudiar activamente el fenómeno que más tarde se denominó el efecto espectador. Cuantas más personas presencian una situación peligrosa, mayor es la probabilidad de que cada persona espere que alguien más actúe. Esta historia es aterradora no por su misterio, ni por su misticismo. Es más aterradora porque ocurrió en un patio común de la ciudad, entre decenas de ventanas iluminadas, y porque a veces lo más peligroso no es la calle oscura, es la certeza de todos de que la ayuda llegará de alguien más.